en esta clase vamos a hablar cómo se representan los movimientos, tanto el movimiento uniforme rectilíneo como el movimiento uniforme acelerado. Y eso tiene movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado. ¿Qué significa esto? Movimiento uniforme rectilíneo, movimiento acelerado. ¿Qué significa? Bueno, movimiento uniforme rectilíneo. Lo que les acabo de decir yo estaba hablando de la letra M. Movimiento uniforme rectilíneo, movimiento uniforme acelerado. Por lo tanto, ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo se cambia de 1 a 2 una distancia con el tiempo? Eso visto en forma matemática, distancia dividido por tiempo, es lo que se llama rapidez o velocidad, si es que sabemos la dirección y el sentido. Rapidez es cuando esto vale, a manera de ejemplo, 15. Y esto vale, supongamos, 5. La rapidez que es D partido por T me va a dar 3. ¿Qué cosa? Esto está dado en metros. Y esto está dado en segundos. Entonces la rapidez es 3 metros en un segundo. 3 metros en un segundo, rápido. ¿Verdad? Porque no hemos dado ni dirección ni sentido. Por lo tanto, esto se llama rapidez. ¿Ya? Rapidez. Y cuando la rapidez tiene dirección para allá o para acá y sentido, lo vamos a hacer todo al revés acá para que quede claro. Tiene dirección y sentido, viene de 2 a 1. Entonces ahora se llama velocidad. Mientras no se sepa qué dirección tiene ni qué sentido, se llama rapidez, es solo un número. Mientras que cuando es velocidad, es 3 metros por segundo en la dirección, supongamos, de X. En la dirección de Y o la dirección de Z. Ahí es vector. Pero a nosotros nos interesa el movimiento. Y además un movimiento, como se dice, rectilíneo, entre 2 puntos. Esto es que sea rectilíneo. Y ahora, acelerado significa que se lleva una velocidad 10, después va a llevar una velocidad 12, después va a llevar una velocidad 14, después va a llevar una velocidad 16. Si se dan cuenta, va aumentando la velocidad. Cuando aumenta la velocidad, se dice que existe aceleración. Existe una aceleración. Entonces, allí estamos hablando de movimiento uniforme y movimiento uniforme acelerado, ¿verdad? Cuando cambia la velocidad. Aquí, el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante. Mientras que aquí, ¿verdad? Cuando hay movimiento uniforme acelerado, significa que hay variaciones en las velocidades. Hay delta de V, ¿verdad? Y todos
son, para el caso que estamos estudiando, rectilíneos. Más adelante vamos a hablar de movimientos como el reloj circulares. Vamos a hablar de movimientos circulares, pero más adelante. Ahora estamos movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Se me olvidó borrar. Lo anterior. Ahí. Bien, entonces, conceptos. Movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado. A manera de ejemplo acá, en la fotito que hay aquí al lado, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Una ecuación acá arriba. Una ecuación en la nube. ¿Ah? ¿Por qué una ecuación en la nube? Porque estamos hablando de un movimiento que partió referido al eje Z. Entonces están preguntando en qué cota Z es vertical, ¿verdad? Están preguntando a qué altura va la pelotita. ¿Verdad? ¿A qué altura? Entonces, si partió de una altura Z0, vamos a suponer que la pelota partió de acá, no de allá abajo. Entonces, este sería el Z0, porque partió de un valor no de acá abajo, ¿verdad? Z0, ahí tenemos el valor. Luego lleva una velocidad en el tiempo, cambia de velocidad. Acá tenemos un T1, por acá tenemos un T2, por lo tanto va cambiando la velocidad por el tiempo. Este es el eje del tiempo, ¿verdad? Tenemos ese término, y luego la pelota, como va subiendo, y existe, ojo, existe una aceleración de gravedad que va hacia abajo, la gravedad, la pelota se va deteniendo. Esto va contra el movimiento, contra. Ahí está el signo, contra, ¿verdad? La gravedad tira para abajo, por lo tanto la pelota va a subir y en algún momento va a empezar a bajar. Uno podría preguntar cuál es el punto más alto que llega. Pero esta es la ecuación. Esa es la ecuación horaria, es decir, el eje que tenemos acá, todo está ocurriendo en esta pelota que va cambiando de posición, cambia de posición en el tiempo. Por eso que se llama ecuación horaria, porque depende la posición del tiempo. Ya sea uniforme rectilíneo o ya sea uniforme acelerado. ¿Bien? Profe, Entonces, sí, cuéntame. el signo negativo de la G, usted dijo que era porque la pelota va subiendo y la gravedad tira hacia abajo, Tira ¿no? hacia abajo, la va frenando. La Y va cuando la frenando. pelota, claro, y cuando la pelota ya va bajando, ahí se vuelve positiva la G, ¿no? Correcto, porque tiene la misma dirección de la aceleración. Acá, cuando va cayendo, G es positivo. Ya, profe, gracias. Excelente la pregunta. Muy bien. Movimientos fundamentales. Ya habíamos dicho que son los dos que estamos viendo, ¿verdad? El movimiento donde la fuerza neta es nula, es decir, el cuerpo no cambia de velocidad. Ese es el movimiento uniforme rectilíneo, porque la velocidad es constante. En el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante. ¿Y por qué es constante? Porque no hay ninguna fuerza que haga cambiar su velocidad. Por eso se dice que la fuerza neta es nula.
no contribuye al movimiento, ¿ya? Porque para que haya movimiento, tiene que haber fuerza en la rueda, el motor, vencer el roce, vencer la pendiente de la altura, vencer el viento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuando la velocidad es constante es porque no hay fuerzas que se opongan, ¿verdad?, al movimiento. La fuerza neta total, ¿verdad?, es nula. Movimiento donde se aplica una fuerza constante, aparece una aceleración, ¿verdad? Una fuerza constante cuando empujamos una mesa. Partió de velocidad cero y partió más rápido, más rápido, más rápido, empezamos a empujar más rápido, ¿verdad? Y vamos a tener un movimiento acelerado. Por lo tanto, los movimientos es una actitud, ¿verdad? Nosotros vemos un auto y pasa por arriba un avión, inmediatamente el movimiento del avión es más veloz, es más rápido que el del auto, evidente. Pero esa es la sensación que nosotros tenemos, que identificamos los movimientos, cuándo rápido, cuándo hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Cuándo sube, cuándo cae. Eso lo hemos visto en la tele muchas veces, ¿verdad? Para que toda esa masa se mueva, lo que hablábamos al comienzo, necesita una fuerza. ¿Bien? Para que se mueva, se siga moviendo, se siga moviendo. Y una vez que la fuerza sobre el sistema es nula, se sigue moviendo con la fuerza que se aplicó. Por ejemplo, ahí va cayendo. Está actuando la gravedad. Pero podrían ser las fuerzas externas nulas, ¿verdad? Y esto no cae porque están en el vacío. Entonces, hablemos del movimiento uniforme rectilíneo. Acá vamos a hacer algunas observaciones. Movimiento uniforme rectilíneo. Tenemos que tener cuidado con los gráficos, ¿ah? Porque a nosotros nos podrían decir movimiento uniforme rectilíneo. Listo. Horizontal, vamos a colocar un movimiento uniforme rectilíneo. Ahí. Movimiento uniforme rectilíneo que va de 1 a 2. Dijimos hay un espacio y hay un tiempo. ¿Qué significa uniforme? Que si este dividido por este da 4, en todo momento vamos a colocar un número para jugar un poco. Si este es 8 y este es 2, la rapidez es 8 metros en el sistema internacional partido por 2 segundos. Y eso nos da 4 metros por segundo. Esta es la rapidez. ¿Ah? No tiene flechita arriba, la rapidez. ¿Qué significa la rapidez constante? Que de 2 a 3 vale 4, de 3 a 4 vale 4, de 4 a 5 vale 4. Eso significa rapidez constante. Entonces significa, ¿qué cosa es? Que en una gráfica, tiempo versus posición, espacio, es esa línea que está ahí. Es esa línea que está ahí. Donde acá está el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, y siempre la velocidad aumenta 4 por segundo. ¿Ya? 4 por segundo. Eso significa el espacio en el sistema de eje espacio-tiempo, una línea recta, ¿verdad?, oblicua, indica la velocidad constante.
porque la velocidad es la pendiente. Este es el delta S, espacio, y este es el delta T. Y la velocidad, dijimos, es delta S partido por delta T. Y cuando no conocemos la dirección y sentido se llama rapidez. Delta S partido por delta T. Entonces, esta es la gráfica posición tiempo de un movimiento uniforme rectilíneo. Esta es la gráfica horaria. Esta se llama curva horaria. Sin embargo, si colocamos otra gráfica ahora, otra gráfica, vamos a colocar la gráfica velocidad o rapidez versus tiempo. ¿Cuánto vale la rapidez acá? 8 dividido por 4, esto era 4, ¿verdad? 8 dividido por 2 era 4, aquí es 4, aquí es 4, aquí es 4. Por lo tanto, en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, la velocidad siempre vale 4. Esto horizontal, ahí me queda un poquito chueco, vale 4. Entonces, esta es la representación gráfica de un movimiento uniforme rectilíneo, ¿verdad? Cuando la velocidad es constante. Eso significa, para que sea constante no hay pendiente, ¿ya? No hay pendiente. Y aceleración versus tiempo vale 0, porque como la velocidad es constante, no hay delta U. Acuérdense que la aceleración es V final menos V inicial partido por el tiempo. Esa es la aceleración. Si la velocidad es constante, esto es 0. Por lo tanto, la aceleración vale 0 en un movimiento uniforme rectilíneo. Ahí tenemos las tres interpretaciones de gráficos del movimiento uniforme rectilíneo. La velocidad es constante, ¿se dan cuenta? Y el desplazamiento entre T1 y T2 siempre, ¿verdad? Siempre nos da, o en el espacio S hay una pendiente, o en el espacio B es una constante. Es una recta, ¿verdad? Horizontal. Ahora bien, miren esa ecuacióncita que está allí. Y vamos a tratar de representarla. A ver, traten ustedes de hacer el gráfico de eso. Allí hablamos de un vector posición. La variación de un vector posición respecto, ¿verdad?, de una variación de tiempo. Veamos nuevamente un monito. Dijimos que íbamos a interpretar en base a dibujo. Tenemos entonces sistema de coordenadas bien grande para que veamos bien. Claro que a mí los monos me quedan siempre un poquito chuecos. Ahí está. Entonces acá tenemos el espacio y acá tenemos el tiempo. En el sistema esto es segundo y este acá arriba es metro.
Y tenemos un cambio. Esto significa cambio, delta. Hay un delta, hay un cambio. ¿Verdad? Eso es delta. Tenemos un cambio. Tenemos un movimiento que cambia. Ahí. Cambió de la posición 1 a la posición 2. En un tiempo 1 a un tiempo 2. ¿Bien? Tiempo 1, un tiempo 2. Ahí está. Variación de tiempo, variación de la posición, pero acá está como vector posición. Vector. Entonces, eso implica que aquí tenemos que cambiar un poquitito el dibujo. Vector posición. El vector posición se refiere al sistema de coordenadas. ¿Ah? Se refiere al sistema de coordenadas. Entonces acá tenemos un vector posición 1. Este es R1. Y este que está para allá es R2. Entonces tenemos vector posición 1, vector posición 2. Si sacamos la recta aparece ese. ¿Verdad? Entonces este delta significa, R2 menos R1. Y son vectores. Igual la velocidad por el delta en el tiempo que lo hicieron. T2 menos T1. ¿Bien? Entonces, esa expresión está graficada acá. Eso. Esa ecuación que está ahí es este monito. ¿Verdad? En donde esta distancia recorrida acá, el azul, es R2 menos R1. Este R2 menos R1 es esta distancia. Eso es la distancia. El espacio que recorrió en este delta T. Profe, ¿y ese delta R es igual al desplazamiento? Exacto. Eso es. Entonces, de aquí sale que el vector V, no la rapidez ahora, el vector V es ¿qué cosa? El vector R final menos el vector R inicial. Cambió el concepto. Partido por delta T. T2, pero el T no es vector, el tiempo nunca ha sido vector. T2 menos T1. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación hay que tener cuidado. Porque el vector posición me dan la ubicación. ¿Ah? Eso significa que esta definición no es solamente para una gráfica ST. Entonces, a ver, veamos una gráfica distinta. Miren, vamos a colocar acá porque el sistema de coordenadas depende de uno. Vamos a colocar acá algo que está en X y Z. ¿Ah? Entonces basta que uno diga, tengo un punto inicial por acá, pero ese punto inicial depende, ¿ah?,
Depende de cómo lo miremos. Puede estar así, ahí. Por lo tanto, ese punto tiene coordenadas X y Z. Tiene la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Por lo tanto, ese punto que está ahí, unido con el origen, ese punto unido con el origen, es el R0. Ese es el R0. Y este punto se puede mover para otro lado. ¿Está bien? Se puede mover para el otro lado. Por lo tanto, si este es R0, uno lo puede dar como vector. 3, 2, 6, a manera de ejemplo. Ese es el R0. Es un vector que está en 3 dimensiones. Y luego se mueve. Vamos a cambiar de color para que poderlo mover. Se mueve a otro punto por acá. Pero ese punto lo ubicamos en el espacio. Ahí. Por lo tanto, aquí tenemos el R final, ¿verdad? Llegó a ese punto R final. Este. Este R final. Y este que está acá era el R inicial. Por lo tanto, el espacio recorrido desde acá, de este punto a ese que está allá. ¿Verdad? El espacio recorrido. Marquemos el amarillo. Este es el espacio recorrido, este. De 1 a 2. De aquí para allá. En un tiempo t. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un sistema. Tenemos un sistema X, Y, Z. ¿verdad? X, Y, Z. Que se está moviendo. Este sistema se está moviendo con el tiempo. ¿Verdad? Tenemos X y Z y se está moviendo con el tiempo. Está vacante y después todo el sistema de coordenadas se movió para allá. Entonces acá tenemos el R final ahora, que tenía sus números. No sé cuánto será, en forma de idea, 6, el I es más grande, 8, 10. Por colocar números, no estamos haciendo escala, ¿verdad? Entonces se mueve de este vector a este vector. Entonces esta diferencia que hay aquí, es una diferencia de vectores. ¿Cómo escribimos eso? Coloco por acá abajo. ¿Cómo escribimos eso? R final. 6, 8, 10. Menos R inicial. ¿Cuánto costaba? 3, 2, 6. Ese es el numerador. Para calcular la velocidad como vector. Partido por la diferencia de tiempo. Esto es lo que tienen que tener cuidado con esa recta vectorial. ¿Cómo se resta un vector de otro vector? Componente con componentes. ¿Cómo se resta? Acá voy a colocar una nota. Nota. ¿Cómo se resta? Se coloca el vector final.
6,8,10 menos el vector inicial 3,2,6 y se resta. ¿Cuánto da la resta? 6 menos 3, 3 positivo. 8 menos 2, 6. 10 menos 6, 4. ¿Ah? Eso. Allí tenemos el vector resta, el numerador de esto. El numerador de esto. ¿Ah? Es ese vector que está ahí en amarillo. Ese amarillo. Ese está ahí. Este que está acá, el vector resta. Ese se llama vector resta. ¿Ah? Y tiene esas coordenadas, ese tamaño. 3 en X, 6 en Y y 4 en Z. Es el R final. ¿Y cuánto mide? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ese es el tamaño. ¿Ah? Que ya vieron ustedes. Eso sería la rapidez, ¿cierto? El módulo de la velocidad sería la rapidez. Claro, el módulo de la velocidad es rapidez, siempre. Y eso hay que tener harto cuidado porque ahí está lo que dije, ¿verdad? El delta tiempo y el delta posición, y eso obedece a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es la que está allí. Porque acá despejaron un R, ¿verdad? Teníamos el R final menos R inicial, lo despejaron y pusieron qué punto cambió el R final. Es decir, ¿qué hicieron acá? ¿Qué representa esta ecuación? ¿Qué representa? Habíamos dicho la velocidad, ¿verdad? Era el R final, vector, menos el R inicial, vector, partido por el delta T, T2 menos T1. ¿Qué hicieron acá? Despejaron. R final menos R inicial igual al vector producto de T2 menos T1. ¿Está bien? Y despejaron el RF, el R final que nos interesa. El R final, este está con menos, pasa al otro lado más, que es el R0 más V T2 menos T1. Esta es la ecuación que está acá. Pero T2 menos T1 es un tiempo, ¿verdad? Uno dice, voy saliendo, ¿a qué hora llego? 20 minutos más. Pero nos está diciendo desde las 11:30 a 10 para las 12. No, salgo a las 11:30 y llego 10 para las 12. No, no dice 20 minutos más. Uno da el resultado de esto. Por lo tanto, esto también se escribe fácilmente con el tiempo en que se realiza el cambio de R0 al R final. Entonces, este es el resultado de la diferencia del tiempo. ¿Ya? Eso. Entonces, esta es la ecuación horaria del cambio de posición en un movimiento uniforme rectilíneo, cuya velocidad es constante. Esta es la ecuación. No tienen que olvidarse nunca. Ahí vamos a borrar primero el enjambre de número que dejé ahí porque
tiene una gráfica para interpretar. Tengo que borrar primero. Y de ahí cambiar. Y de ahí cambiar. Listo. Ahí tenemos un resumen y una comparación entre el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniforme, ¿verdad?, retardado. Veamos el movimiento uniforme rectilíneo. Fíjense ustedes que acá tenemos una gráfica, posición. Por lo tanto, esta es posición y este es tiempo. Esta es velocidad. ¿Cuánto espacio recorre en el tiempo? Aceleración. ¿Cuáles son los cambios de velocidad en un movimiento que va positivo respecto de un movimiento que va negativo? Vamos a ver cómo son los gráficos de este movimiento. Ahí está, ahí va. Se supone que el movimiento es uniforme rectilíneo, ¿verdad? Por lo tanto, va aumentando el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Verdad? Mismo espacio, mismo tiempo, mismo espacio, mismo tiempo. Y eso representa a ese movimiento que está ahí. Entonces, el movimiento uniforme rectilíneo en el gráfico posición-tiempo es una línea recta oblicua. Oblicua. Y como la velocidad es constante, en este caso 10, ahí va, constante. Pase o no pase el tiempo, vale 10. 10, 10, 10, ¿verdad? Constante. Y como la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces aquí están los tres gráficos que comandan los movimientos, ¿verdad? La posición, como hay velocidad constante, es una línea recta, oblicua. La velocidad es constante, por lo tanto es una línea horizontal. Y la aceleración es 0 porque como la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Caso contrario, cuando es negativo, va para el otro lado. Entonces acá está el menos 10, menos 20, menos 200, menos, están los menos, ahí están menos. Y pasa el tiempo. Entonces empieza a bajar. ¿Verdad? A bajar. Y como es movimiento uniforme rectilíneo, esta línea es recta, con pendiente constante, porque la velocidad es constante. Y como la velocidad es constante 10, en esta gráfica la velocidad es una línea horizontal. Y aquí la aceleración nuevamente es 0. Allí tienen las gráficas que representan, ¿verdad?, el movimiento uniforme rectilíneo. Por favor, eso grábenselo en el ojo. ¿Ah? De tal manera que vean cómo es el movimiento en los tres gráficos. En la gráfica posición, en la gráfica velocidad y en la gráfica aceleración. Movimiento uniforme acelerado. ¿Qué significa movimiento uniforme acelerado? Que hay cambio de velocidad. ¿Verdad? Cambio de velocidad. Movimiento acelerado, cambio de velocidad. Veamos un mono. Veamos un mono. Recién estábamos viendo velocidad versus tiempo.
Movimiento uniforme rectilíneo. La velocidad, lo vimos, era constante. Aquí la velocidad es constante. Y por ahí le habíamos puesto 4 en un ejemplo que hicimos. Esto es para acordarse, ¿verdad? Entonces la velocidad es constante, 4. Para allá le coloqué. Pero en un movimiento uniforme acelerado tiene que haber cambio de velocidad. Tiene que partir de una velocidad 1. Tiene que haber otra nueva velocidad final, 2. Vamos a colocarla acá, 6. Por lo tanto, parte de aquí y llega allá. Por lo tanto, cuando la velocidad es constante, es movimiento uniforme rectilíneo. Y cuando en esta gráfica VT es oblicuo, significa que hay una velocidad 1 y cambia a una velocidad 2. Si cambia a una velocidad 2, significa que el vehículo cambia su rapidez. Por lo tanto, hay aceleración. ¿Verdad? Entonces, la aceleración existe porque hay cambio de velocidad. Ahora, si esto sigue en línea recta, la aceleración ahora es constante porque aumenta la misma razón todo el tiempo. Allí está la ecuación horaria del movimiento con aceleración. Allí está, ¿verdad?, la gráfica horaria como ecuación del movimiento con respecto a la posición. ¿Qué dijimos? Sistema de coordenadas. ¿Ah? Posición 1, posición 2. El 0, V0T, y después va incrementando. Por lo tanto, el mono acá, si yo tengo esta velocidad, espacio partido por tiempo, después aumenta el espacio partido por tiempo, aumenta el espacio partido por tiempo, aumenta porque hay aceleración. Entonces, esta es la gráfica representativa de esta ecuación horaria. Esta es la ecuación horaria. Es la posición en función del tiempo. ¿Dónde se encuentra en función del tiempo? Y aquí va aumentando el desplazamiento con el tiempo, por lo tanto hay cambio de velocidad. Si lo miramos como velocidad ahora, la velocidad, teníamos velocidad 1, cambio de velocidad, ¿ah? Cambió de una velocidad 1 a una velocidad 2, de una velocidad 2 a una velocidad 3. ¿Bien? Por lo tanto, una línea oblicua en VT significa que hay aceleración. ¿Por qué? Porque hay cambio, hay diferencias en las velocidades. Cada vez que hay una diferencia de velocidad es que hubo una aceleración. Si la diferencia es negativa es que está frenando. Si la diferencia es positiva es que se está arrancando. ¿Bien? Y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración con el tiempo es constante.
Significa que esta letra que está acá es constante. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación horaria. Cada vez que me pidan en el tiempo, calcule dónde está y hay aceleración, esa es la ecuación. ¿Alguna pregunta? Nada, están durmiendo. Los gráficos cinemáticos para este ejemplo son, ahí tenemos, lo que acabo de decir, ¿verdad? Eso está curvo, va variando la posición en el tiempo, más espacio para el mismo tiempo. Eso significa que hay variaciones en la velocidad, y si hay variaciones en la velocidad, ¿verdad? Y la velocidad es constante, rectilínea, ¿verdad? La aceleración es constante. Va a tener un mismo valor porque los delta de B siempre me van a dar la misma pendiente. Entonces, esto es la representación gráfica de esta ecuación horaria. De esa ecuación horaria. Nuevamente repetimos. ¿Ya? Repetimos. Acá tenemos que va variando para cada unidad de tiempo, para la misma unidad de tiempo. Si se dan cuenta, va variando el espacio. Si varía el espacio, significa que hay variaciones, ¿verdad?, en la velocidad. Por lo tanto, la velocidad no es constante. No es constante. Esta era la velocidad constante. En este movimiento, la velocidad no es constante. Sube una aceleración. Por lo tanto, si esta era la velocidad 1, la otra es la velocidad 1 más la aceleración, más cuánto se apuró. Y así sucesivamente. Si la pendiente sigue, significa que la aceleración es constante porque no cambia la pendiente. La aceleración entonces es constante. Esa es la representación gráfica de esta ecuación horaria. Hemos modernizado con los gráficos hoy día, ¿eh? Veamos. Entonces, allí tenemos la ecuación horaria. Y acá tenemos tres ecuacioncitas que van a tener que anotarlas y dejarla grabada por ahí, porque se usa mucho. Mucho, mucho, mucho. Miren, esta era la ecuación horaria, ¿verdad? Y esa ecuación horaria, ojo, depende de la dirección que lleve. Supongamos si fuera Z tendría que ser igual a Z0 más el V0, ¿verdad?, por T, más A T cuadrado medio. Cambiamos. Por lo tanto, esa es la posición con Z, la posición con X, la posición con Y. Pero esta ecuación es horaria. X, Z, lo que sea, se está moviendo con el tiempo y nos están preguntando dónde está, cuál es la posición, ya sea con X, con Y o con Z, esta posición, cuando hay aceleración. Por ejemplo, viene cayendo algo, la aceleración ahora es G, Z viene cayendo hacia abajo, por lo tanto Z va a ser negativo. El Z no depende de dónde viene cayendo, viene con una velocidad que viene aumentando, pero la aceleración es negativa. ¿Está? Y acá tenemos la velocidad cuando hay aceleración constante horaria.
Es decir, cómo va variando la velocidad en el tiempo cuando hay aceleración. Esa es la ecuación que vimos acá recién. La vimos. Teníamos el V0 y después subía a V0 más la aceleración. ¿Ah? Y quedó la línea así chueca. Y acá está transcurrido el tiempo. Y la pendiente de esto es la aceleración. Esta gráfica es esta ecuación. ¿Ah? Es esa ecuación, que es la ecuación de una línea recta. Y es igual a I0 más Bt, Vx, z, lo que sea. Pero esa es la ecuación de una línea recta con pendiente A. Ahí está. Entonces no se olviden, esta gráfica obedece a esta ecuación. Y aquí tenemos otra. Entonces esta es una ecuación horaria. Posición en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo para una aceleración constante. Y aquí velocidad cuando hay aceleración, pero es posición. Esto es espacio. Es decir, este es el espacio que recorre cuando hay variaciones de velocidad y existe una aceleración. Entonces tenemos tres ecuaciones fundamentales que trabajan cuando hay aceleración. Tres ecuacioncitas. Esta para calcular espacio, esta para calcular tiempo o velocidad y esta para calcular la de arriba, posición. Nótese que pueden salir sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Le damos la misma aceleración y nos queda tiempo y espacio para una misma velocidad. No se olviden, ¿ya? Acá hay un ejemplo para ejercitar. Acá hay un ejemplo. Vamos a borrar lo anterior para mirar el ejemplo. Miren. Profe, una duda, que en esos gráficos de velocidad contra el tiempo, ¿Sí? em, decía velocidad inicial más la aceleración. ¿Sí? Ese punto no debería decir velocidad inicial más la aceleración, pero dividido en el tiempo. Ah, sí, pero era el efecto de decir, es la velocidad más lo que va acelerando, Ah, indudablemente en el claro, tiempo. Es para claro. decir que es más grande que la velocidad anterior, ¿no? Ya, ¿Ya? profe, gracias. Que bueno, estás bien observando, ¿ah? Bien, acá miremos. Tenemos un Profe, techo, que tenemos una pelotita, profe, ¿sí? preguntan por el chat qué satisfacía la segunda ecuación. Preguntan por el chat, perdón, no te escuché bien. Que preguntan por el chat qué satisfacía la segunda ecuación. Esta ecuación. Sí, Ah, mira, vamos a colocar, ¿qué es lo que es aceleración? Es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Está bien? Eso implica en un monito que tenemos lo que acabaron de preguntar, tenemos la velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Eso que está acá. Velocidad inicial menos velocidad final es esto, ¿verdad? Esto.
velocidad final menos velocidad inicial. Partido por el tiempo, pero el tiempo es de 0 a t. O t2 menos t1, que es lo mismo, ¿verdad? Este es el tiempo. Por lo tanto, esta rayita que está acá abajo, esta, es el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? En general, es delta I partido por delta X, la pendiente de cualquier curva en matemática. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí la pendiente es delta I, es este, ¿verdad? BF menos BI. Partido por este que está acá, delta X, que es T. Por lo tanto, la pendiente de este mono es la aceleración. ¿Está bien? La pendiente de este mono, por lo tanto, esa pendiente que está ahí es la aceleración. Entonces, si a mí me piden calcular el B final, porque esta es una gráfica BT, ¿verdad? Me están pidiendo calcular el B final. Si yo tengo un B inicial, coloquemos el cerito ahora, y tengo aceleración y tengo tiempo, tengo velocidad, tengo aceleración y tengo tiempo, ¿ya? Puedo calcular la velocidad final. Entonces, si despejo, ¿verdad? Esto se va para allá. Me queda A por T. Y el BI que está negativo pasa al otro lado positivo. Por lo tanto, me queda BF, el B final. Este va para allá positivo, es B inicial, ¿verdad? Y este A por T queda más A por T. Por lo tanto, esta ecuación me permite calcular la velocidad final cuando partí con una velocidad y aceleré en el tiempo. Es como decir, vamos en el auto a una velocidad, ¿verdad? Voy a suponer 80 kilómetros por hora y aprieto el nitro, ¿verdad? Y sale el auto hecho un cohete. Yo puedo calcular la velocidad final cuando acelero. Eso representa esta ecuación. ¿Cómo evaluar la velocidad final cuando uno lleva una velocidad inicial y después acelera? Es la que dice chofer, acelera, chofer, algo por ahí. ¿Ya? Eso representa la ecuación número 2. Bien, veamos el ejemplo de aplicación de eso que está ahí arriba. Veamos el ejemplo. ¿Qué es lo que había dicho yo? Había hecho un monito, parece. Se suelta un pequeño objeto desde el techo de un edificio. Tenemos el edificio y soltamos, acá está el piso, y soltamos una pelotita. ¿Ya? Una pelota. Veamos las condiciones para saber qué ecuación uso. ¿Ya? Para saber qué ecuación usamos. Velocidad inicial. Está en reposo, ¿verdad? Velocidad inicial, huevito. Tiempo de partida, todavía no parte. Tiempo inicial, 0. Altura, dice, parece, 50 metros. Entonces, esta altura h vale 50 metros.
Eso es lo que dice esto. Se suelta un pequeño objeto desde el techo de un edificio de 50 metros de altura. Allí está dibujado nuestro esquema. No se olviden que es bueno dibujar un esquema para entender. Esquema. Entonces viene cayendo la pelotita. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. ¿Verdad? Y nos preguntan, encuentre la coordenada vertical a los 2,3 segundos. Vamos a suponer que acá tiempo es igual a 2,3 segundos. ¿Está bien? Acá. Entonces, no nos olvidemos que acá está nuestro eje Y. Este es el eje Y. Y acá está el 0. ¿Verdad? Y ahí está el 0. Entonces, ¿qué estoy calculando? Se me hicieron un montón de rayas donde me moví. ¿Qué estamos calculando? ¿Ya? Estamos calculando esta coordenada que está acá, cuando va pasando en 2,3 segundos. Y esa coordenada que está ahí, cuando va pasando por 2,3 segundos. ¿Cuánto vale la coordenada ahí? ¿Cuánto vale? ¿Está bien? ¿Cuánto vale la coordenada Y? Coloquemos otro color. Están preguntando por esta coordenada. Por esta. Profe, aquí se está tomando en cuenta un plano en 2 dimensiones, ¿verdad? No, como viene cayendo, es una nomás, por el eje Y. Este eje Y. No, sí, pues, pero por ejemplo, si habláramos de un X, Y, Z, la coordenada vertical sería Z, ¿verdad? Claro, correcto. Pero acá no hay ni X, no hay nada. Hay una sola coordenada, podríamos colocarle incluso X. Pero generalmente cuando uno trabaja en 2 dimensiones, este es X y para arriba es Y. ¿Ya? Entonces, nos están preguntando por la coordenada esta. ¿Cuánto vale esta coordenada? Referida al eje Y, esta. Y nosotros sabemos calcular esto que está acá, que viene cayendo. Esta es la ecuación que viene cayendo, esta. Porque me están pidiendo posición, acá es Y, acá es Y, acá. Me están pidiendo posición, pero está cayendo de ahí para acá. Por lo tanto, Y, lo que me están preguntando es 50 menos este pedazo. Menos ese pedazo. ¿Está bien? ¿Cuánto vale ese pedazo? Esta caída libre, caída. Este pedazo que está acá. ¿Cuánto vale? Cambiemos color. Esto, ¿cuánto vale este pedazo? Esta caída. Caída, ¿cuánto vale? Bien, veamos la ecuación acá. Esta es la ecuación con aceleración. Y caída tenemos la aceleración de gravedad, ¿verdad? La ecuación de gravedad. La aceleración de gravedad. Porque es caída. Y ya la aceleración la conocemos. El tiempo vale el 2,3. De 0 vale 0. ¿Ah?
vale 0. Y 0, ¿verdad? Y 0 vale h. ¿Está bien? Vale h. Entonces nosotros podemos tener h, el i final va a ser el h, ¿verdad? Y como i es positivo hacia arriba y la aceleración viene hacia abajo, g viene hacia abajo, es negativo respecto a la orientación del eje. Por lo tanto, queda h menos 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y eso va a ser I es igual al h, que era 50 metros, menos la mitad de la gravedad, que es 4,9, por el tiempo al cuadrado, 2,3 al cuadrado. Aquí está. ¿Ya? Y eso da 24,1 metros. Es decir, venía cayendo y este es 24,1 metros, la distancia desde el suelo. Ahí viene. No es la distancia de allá hasta acá. Es la distancia de abajo hacia arriba. Ahí viene. Y luego nos preguntan la velocidad. Traía velocidad 0 y nos preguntan qué velocidad trae acá. Aquí está la otra ecuación. Cuando tenemos velocidad inicial y tenemos aceleración y tenemos tiempo, podemos calcular la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. Esta es la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? La velocidad final, ¿verdad? La velocidad final, ¿cuánto vale? Velocidad final, aceleración, g por t. Eso me quedó. G por t. Y como es la rapidez, me están preguntando por la rapidez, por lo tanto no es vector, no uso el g menos. Coloco los números nomás porque da lo mismo, porque es la rapidez. Vf es igual al 9,8 por el 2,3. Y ese es el resultado que está por acá. Entonces, si se dan cuenta, en este problemita sencillito se usaron estas dos ecuaciones. Entonces, Cuéntame. que tengo como un problema con el signo negativo. Es que yo había entendido, o sea, por lo que me dijo, usted había entendido que si iba hacia abajo, el signo de la gravedad era positivo. Pero ahí usted dijo que es negativo. Entonces ahí que bueno, No, como pues que que quedé depende, en no, blanco. depende, ojo, depende de la orientación de los ejes. Me explico. Suponte tú que yo tomo de referencia el techo. Acá está mi cero. ¿Ah? Acá está mi cero. Este. Y de aquí voy a tirar hacia abajo. Por lo tanto, este I ahora es para acá. Porque estoy tirando hacia abajo. Yo puse mi eje I hacia abajo. Como el eje Y está hacia abajo y G apunta hacia abajo, ahora G es positivo. ¿Está claro? Porque si yo coloco el eje Y hacia arriba, estoy generando este punto de referencia. Acá está mi cero. Para allá es positivo.
Pero como G apunta para abajo, es negativo. ¿Te das cuenta? Está relativo. Siempre los valores están en función de cómo coloquemos los ejes coordenados. Si yo trabajo con este eje, con este sistema, y este es Z, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo G que es para abajo, tengo menos G en Z. ¿Está bien? Y si tuviera una centrífuga dando vuelta, tendría G en el eje X, tendría el G de la centrífuga en X positivo. Entonces, si nosotros queremos, pongamos en un líquido, y tenemos una partícula en el líquido, y queremos que decante para clarificar el líquido, ¿verdad? Aquí G es negativo, porque va contra, ¿verdad? Va contra la superficie del líquido que queremos, porque nosotros estamos clarificando líquido. Entonces estamos acá trabajando. ¿Está bien? Entonces nosotros preguntamos a qué altura va el líquido, porque esta es la altura del líquido. ¿Dónde va la basura? ¿Dónde va la basura? Está actuando la gravedad negativa respecto de mi eje, ¿verdad?, de altura que es hacia arriba. Por lo tanto, siempre los vectores van a ser positivos o negativos dependiendo del sistema de coordenadas. Está clarito. ¿Ah? Dependiendo del Sí, profe, clarito. sistema de coordenadas. ¿A qué hora tenemos el cambio? Ah, ya cambiamos. Ya terminamos la clase. Y viene la ayudantía, ¿no? ¿O todavía no terminamos? A las 5:15, si no estoy mal. Ah, nos queda un pedacito chiquitito. Profe, tengo una duda. Todas las que quieran. Em, Pregúnteme. Lo que pasa es que en la ecuación de la posición final dice que es aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en dos, pero cuando hicieron la resolución solo dividieron la aceleración. ¿Por qué no se dividió el tiempo? Ah, cuidado. Cuidado. Aquí cuidado. Explico. Voy a borrar para poder explicar. Vamos a explicar como matemática esto que está acá. ¿Ya? X lo voy a escribir de otra forma más algebraica. X0 más V0T, y lo voy a escribir de otra manera eso. Un medio de G o de A T al cuadrado. Reemplacemos números. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos mirando el eje coordenado de arriba, esto es 0. Esto era 0. Y nos quedó X o H, un medio. ¿De qué cosa voy a colocar entre paréntesis? ¿Ah? Para poder explicar. Paréntesis de A por T al cuadrado. Voy a reemplazar números. Un medio, paréntesis del 9,8 por 2,3 por 2,3. ¿Está bien? Ahí está. T cuadrado, T por T. Y voy a simplificar 2 con el 9,8. Y esto da 4,9. Ahí está. Entonces el 2 nos divide. Profe, pero ¿Sí?
Lo que pasa es que entonces si yo resolviera, porque si estamos simplificando, si yo resolviera el paréntesis primero y lo dividiera en dos, debería darme lo mismo, ¿cierto? Si tú resolvieras el paréntesis y divides Sí, en dos, porque sí, tengo un paréntesis, sí, pero sí. lo que pasa es que yo lo resolví y me dio otro número, por eso me da la duda. Nada, te equivocaste en algo entonces. Porque Lo que pasa es que da matemáticamente te tiene que dar lo mismo. 25,921, ¿Mm? entonces por eso mi duda. Es raro que te haya dado, pero te tiene que dar lo mismo. Pero yo sé que puedes cometer un error. Puedes estar tú multiplicando 4,9 por 2,3 y después estás elevando al cuadrado. Eso sí que no. No, profe, primero elevo el 2,3 al cuadrado en Ya, calculadora. correcto, te da el número, díctamelo 2,3 por al 2,3, cuadrado me da 5,29. 5,29 5,29. por 9,8 entonces. Por, Siguiendo la... por 9,8. Sí. Y eso me da 51,842. Y divide por 2, Sí. Y dividido por 2 me da 25,921. Por eso me da la duda. ¿ya? Dividido por 2, 9,8, dividido por 2 y multiplica y te da Me da 25,921. 25,900, bueno, 25,9, ¿ya? Y luego dividido por 2. No, profe, el 25,921 ya está dividido por 2. Pero oye, ¿le restaste el 50? Todavía no, pues, por eso estaba comprobando. Si le restas el 50 te da lo que sale ahí. Ah, No, entonces es no que he dicho acá no nada. te tiene que dar 24,1, acá te tiene que dar un número al que estamos sacando. Porque este ya es el resultado menos No, no, 50. ya entendí con lo que me equivoqué. Ya. Me faltaba el 50. Claro, porque a mí Disculpe. me preocupaban mis matemáticas, porque dije, con las matemáticas que tengo, ¿en qué estoy fallando? Porque uno puede amplificar, ¿verdad? O factorizar cualquier producto. Ya, bueno, reconocido el error, cambio fuera. Nos vamos a descansar un rato y les mando el nuevo link. A ver si alcanzamos a tomar una agüita porque he hablado todo, me han dejado hablar toda la clase. Ustedes no han hablado casi nada, excepto un amigo por ahí que ¿Profe? hace preguntas. Y ¿Profe, me les doy las escucha? gracias. ¿Profe? ¿Me ¿Sí? escucha? ¿Sí? Lo que pasa es que tengo una duda, porque quedé con la duda de que en qué ejemplo podría considerarse la gravedad positiva, porque no se me ocurre algo así como un ejemplo, como los que salen acá no se me ocurre. Una ¿Podría dar? gravedad, una gravedad positiva. Sí, A ver, te voy a hacer un monito. Tenemos una pelota de fútbol, ¿ya? Y le pegamos un chute. Ah, este lápiz no sirve, hay que cambiar el lápiz. Es que el lápiz, este sirve. Y le pegamos un chute. ¿Ya? Colocamos un zapato, pegamos un chute. Entonces, esta pelota parte, parte. ¿Ya? Pero, como está actuando la gravedad hacia abajo, ¿verdad? La gravedad hacia abajo, esta pelota empieza a llegar a un máximo de altura, empieza a frenarse. Por lo tanto, la pelota ahora lleva una aceleración negativa.
porque va disminuyendo la velocidad. Acá la velocidad es más grande, la velocidad inicial es más grande que la velocidad final acá, que se detuvo. Y luego se empieza a caer, se empieza a apurar. Porque acá llegó a cero y empieza a caer ahora. Entonces acá lleva una aceleración positiva. Si te das cuenta, en el mismo dibujo, como orientamos el eje hacia allá, aquí la aceleración es negativa hacia arriba ahora y positiva hacia abajo. ¿Te das cuenta? Acá tenemos el ejemplo que yendo hacia arriba, la aceleración es negativa. La aceleración que está actuando. Este G, acá en este cuadrante es negativo. Y sin embargo acá el G es positivo. Y es el mismo problema. Ya entendí, gracias, profe. ¿Ya? Ya, nos juntamos un ratito más. Dejar de compartir. Y nos vamos porque le mando un nuevo link porque así pasa asistencia al sistema. ¿Ya? Finalizamos y nos encontramos más ratito.